Y qué bueno que vienen con ánimo, con gozo, porque, bueno, vamos a leer y vamos a meditar en los capítulos 14, 15, 16, 17 y 18 el día de hoy. Así es de que, pues yo creo que unas 4 o 5 horas nos caerían muy bien, ¿verdad? De la predicación del día de hoy, para empezar este año así como lo terminamos. No, vamos a ser breves. Hay algunas lecciones varias en esta porción de la escritura. Como nosotros vimos anteriormente en los primeros versículos del capítulo 14, tuvimos la explicación de la profecía en contra de Babilonia y de su rey. Asimismo, esta profecía nos habla de Lucifer, ¿recuerdan? Y de cómo hemos estado comentando en otras ocasiones, el libro de Isaías es un libro que da ánimo al pueblo de Israel. Muchos de nosotros cuando leemos el libro de Isaías o Ezequiel o cualquier otro y lo leemos sin poner atención, nos parece que todo es terrible, tremendo, catastrófico, y en realidad no lo es, o no del todo. Es cierto, hay cuestiones tremendas, pero nosotros podemos ver a través del libro de Isaías que Dios es un Dios amoroso, es un Dios fiel, es un Dios que cuida de su pueblo y es un Dios que ama la justicia y odia la maldad. Eso es lo que se nos deja ver a través del libro de Isaías. Y durante todo el libro de Isaías, nosotros podemos ver cómo Dios da aliento a los que están en dificultad y también nos da una exhortación para dejar de hacer lo malo, para abandonar el mal camino. Bueno, vamos a ver estas dos verdades últimas que les acabo de comentar a continuación, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que por favor acompáñenme a hacer una oración. Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas. Gracias te doy por cada uno de los que nos encontramos aquí en esta mañana para aprender de tu palabra, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Señor nuestro, Dios bendito, Padre amado, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Permítenos, Señor, y ayúdanos a tener un corazón suave, un corazón blando, un corazón que reciba con el agrado y con el gusto tu palabra. Gracias por todo, amado Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos el día de hoy, Isaías capítulo 14, a partir de la porción en la que nuestro hermano anteriormente nos estuvo guiando, y le voy a pedir de favor a nuestro hermano Alejandro Jiménez que nos colabore con las lecturas el día de hoy. Va a ser más lo que van a escuchar a nuestro hermano Alejandro tal vez que a mí, porque vamos a leer algo de la escritura. Entonces estamos en Isaías capítulo 14 y vamos a comenzar desde el versículo 24. Por favor, síganos con sus Biblias y también ahí en la pantalla tenemos la escritura. Adelante, hermano. Isaías 14, 24, 26. El Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. Destrozaré a Asiria en mi tierra, la pisotearé sobre mis montes, mi pueblo dejará de llevar su yugo, ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Tal vez nos acordamos, tal vez no. En el capítulo 10 estudiamos con anterioridad que el pueblo de Asiria era un pueblo orgulloso, un pueblo antiguo, un pueblo presumido, y estuvimos estudiando y meditamos. Gracias a Dios también me tocó compartir con ustedes esta porción de la escritura del capítulo 10, y como resultado de esa actitud, ¿qué vendría sobre el pueblo de Asiria? Destrucción. En aquella ocasión comentábamos lo importante que es desechar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra actitud,
el orgullo, ¿cierto? El dejar de ser presumidos, el dejar de ser altivos, porque eso es totalmente desagradable a Dios. La destrucción iba a ser el castigo que vendría sobre el pueblo de Asiria. Avanzamos, versículo 27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Mira qué tremendo, qué afirmación de parte de Dios a través de Isaías. Eso es algo que tú y yo debemos tener siempre en la mente y en el corazón. Si Dios ha determinado hacer algo con alguien, quien sea, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién? Dios es más grande que todo y que todos juntos. No hay nada ni nadie que pueda enfrentarse a Dios y salir victorioso. Es algo tremendo. ¿Quién, una vez que Dios extiende su mano, qué quiere decir eso de extiende su mano? Posiblemente ustedes han visto, yo creo que de pronto las películas estas de épocas antiguas nos dejan entender los documentales. Yo ya les había comentado en alguna ocasión, cuando nosotros veíamos a alguien, rey, que extendía su mano, normalmente ¿para qué extendía su mano? Decía, contra él. Nosotros al día de hoy, por ejemplo, si ustedes saben, no sé lo que todos tengan que saber, pero por ejemplo, con perros de ataque o con ese tipo de animales, normalmente el entrenador le dice que contra quien extienda la mano, la persona, contra ese se va el perro. Aquel. Eso que se les enseña a los perros de ataque es lo mismo que hacían los ejércitos en la antigüedad. Una vez que el rey decía contra él, contra aquel, ese es el sentido de extender la mano, de decir a él, contra él. El Señor extiende la mano contra alguien y el Señor dice, a este le toca darle su merecido. Una vez que Dios apunta a una persona o a una nación, esa persona, esa nación, es castigada o destruida según lo determine Dios. ¿Y quién puede detener la mano de Dios? Nada ni nadie. El Señor también nos dice a través de nuestro Señor Jesús, no en el sentido de castigo, sino también en el sentido de protección. Jesús dice, a aquellos a los cuales Dios me ha dado, porque Dios los tiene en su mano, nadie los arrebatará de mi mano, porque Dios es más grande que todos. Entonces, la mano de Dios se puede extender contra alguien o la mano de Dios se puede también extender para salvar a alguien. En este caso es para pelear. Entonces, una vez que Dios extiende la mano, nada puede detener el castigo de Dios. Continuamos. Isaías 14, versículos 28 al 30. Esta profecía vino a Isaías el año en que murió el rey Acaz. Todos ustedes, filisteos, no se alegren de que se haya roto el bastón que los golpeaba, porque una víbora saldrá de la raíz de la serpiente. Su fruto será una serpiente voladora. Los más desvalidos pasearán como ovejas, los necesitados descansarán seguros, pero mataré de hambre a su raíz, destruiré a sus sobrevivientes. Tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto de esclavitud y después Dios les promete una tierra en la que no habrá más esclavitud sino abundancia, bendición, los filisteos se oponen por mucho tiempo al pueblo de Israel
y luchan por un montón de años en contra del pueblo de Israel. ¿Hasta qué? Hasta que viene el rey David. Los filisteos eran un pueblo aguerrido, un pueblo de guerreros, un pueblo feroz, un pueblo al que el pueblo de Israel le temía, le tenían temor. Recordamos que normalmente a los niños se les enseña mucho, y esa es una de las historias que les encanta a los niños, ¿no? David peleando contra Goliat. Porque los filisteos otra vez eran guerreros y dentro de sus filas tenían a gigantes, a hombres fuertes, a guerreros poderosos. El pueblo de Filistea era un pueblo de guerreros y ellos estuvieron molestando al pueblo de Israel desde que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, y solamente hasta cuando David es cuando quitan de ellos ese yugo. Ahora, el pueblo de Israel es sometido por otros pueblos. Y entonces, ¿qué pasa con los filisteos? Los filisteos se alegran, dicen, vaya, hasta que le dan una tunda a los israelitas. Los pueblos de los filisteos se alegran porque el pueblo de Israel le está yendo mal. Esta porción del libro de Isaías que estamos estudiando el día de hoy se escribió alrededor del año 740 antes de Cristo, pero si nosotros nos regresamos más o menos al año 1245 antes de Cristo, que es cuando muere Josué. ¿Se recuerdan? Josué era el discípulo de Moisés. Josué murió aproximadamente de 110 años. Cuando nosotros vemos el libro de Josué, nos percatamos de que el libro de Josué termina cuando muere Josué y empieza el libro de Jueces. Pero el libro de Jueces se empieza a escribir exactamente para darle continuidad al libro de Josué. Es decir, lo último que dice el libro de Josué es lo primero que viene diciendo el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Ebal al Hermón hasta Lebo Jamá. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Entonces, según nosotros vemos en esta porción de la Escritura, los filisteos se quedaron por dos razones. Sí pusimos atención cuáles son las dos razones por las que los filisteos se quedaron ahí. Primera razón, para que los israelitas aprendieran a combatir. Y segunda razón, para que los israelitas fueran probados en cuanto a su obediencia. Interesantes lecciones. ¿Por qué? Porque al día de hoy estas lecciones también son para ti y para mí. Primero, debemos aprender a luchar contra nuestros enemigos. La Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero seguimos teniendo una lucha el día de hoy. Seguimos teniendo lucha el día de hoy. ¿Y por qué de pronto tenemos a personas alrededor de nosotros que son nuestros enemigos? ¿Y por qué Dios no los quita de ahí? Por las mismas dos razones, para que aprendas a pelear. Eso quiere decir que tú no voy a agarrar a moquetes con... No, aprende, porque el Señor Jesús nos enseñó a luchar de una manera diferente.
El Señor Jesús nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien al mal. Si tu enemigo te hace algo, ¿qué es lo que dice? Ve y sírvelo, atiéndelo, regálale algo para que le dé vergüenza. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia y es lo que debemos practicar en esta iglesia. Si alguien te hace cara de fuchi, dale 3 besos para que vergüenza le dé delante de Dios. Vergüenza, pero porque cuando el Señor venga le va a decir, ¿qué pasó, muñeca? ¿Qué pasó, muñeco? ¿Qué aprendiste de mí? No aprendiste nada. Si una persona te hace el feo, no es para que tú le hagas 3 feos, es para que tú le perdones y le ames. Porque dice el Señor Jesús, porque si solamente aman a los que le aman, a ustedes son exactamente iguales que los que no creen en mí, porque ellos lo hacen y hasta lo hacen mejor que tú. Ellos aman a los que le aman y les hacen bien a aquellos que también les hacen bien. Pero ustedes tienen que amar a esos cara de fuchi. Ustedes tienen que amar a toda la hora de payasos. Tanto los de afuera como los de adentro. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera conocerán que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis hijos. ¿Y para qué qué? Para ser probados en cuanto a la obediencia. ¿Qué es lo que el Señor te manda? Recordemos en qué se resume toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas se resumen en 2 cosas. Primera, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y toda la ley y los profetas se resumen en qué? En amarás a tu prójimo, a la persona más cercana como a ti mismo. Entonces en la mañana te despiertas, ves el espejo y dices, ay, qué horrible, te quiero matar. ¿Es lo que dices? No, te levantas en el espejo y dices, ay, qué bárbaro, Dios, ahora sí te veras que te luciste. Mira. Es lo que le dices a Dios cuando te levantas y dices, oye Dios, no, hombre, qué bárbaro, te pules. Y entonces agarras, te levantas y te pones un... Te bañas, te peinas, te cuidas, te pones tus mejores galas y sales a todo dar. Como a ti mismo, ¿cómo te amas? ¿Cómo te amas? Así tienes que amar a la persona que está a tu lado. Y si no lo amas así, entonces es que no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor. Y entonces, mira qué cosa tan bella. Entonces, de pronto volteo ahí atrás y me hago pura miel y una cosa. Luego, si tuvieran aquí un espejo de miel, una pareja, se abrazan. Cosa bonita, está bien. Está bien. Eso lo tenemos que hacer con nuestra esposa, con nuestro esposo, con los hermanos. Con los hermanos. El Señor quiere que nos amemos. Entonces, mucho de lo que pasa en nuestra vida es que es una prueba. Y muchas de las personas que están a tu alrededor son una prueba. Dios quiere ver si ya aprendiste a amar o no. Si ya aprendiste a perdonar o no. Si ya aprendiste a o no. Si ya aprendiste a dejar de drogarte o no. Si ya aprendiste a dejar de andar de marihuana o no. Si ya aprendiste a dejar de andar de estar de chismoso o no. O de rata o no. O de lo que sea. Sí, porque muchos de los que llegamos aquí a la iglesia, en la otra vida, cuando vivíamos para la carne y para los deseos de la carne, ¿qué éramos? Chismosos, mentirosos, homicidas, fornicarios, idólatras, adúlteros, y etcétera. Eso éramos. Y no nos hagamos los locos, porque de ahí venimos. Pero ya no somos, éramos para la gloria de Dios. No podemos seguir siendo así porque eso ya debe ser muerto. Eso ya debe ser muerto.
Entonces, lo que nosotros hemos aprendido no solo de Moisés, sino principalmente de nuestro Señor Jesucristo, el amar, el perdonarnos, el no contaminarnos de las tradiciones, de las costumbres, de las idolatrías, de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer, para eso Dios nos prueba. El no temer a los que ellos temen, el no tener en el corazón y en la mente los deseos que ellos tienen. Y de pronto el Señor te pone al lado a una persona bien idólatra, para que tú pruebes que no es igual. Y te pone una persona bien groserota, para que tú no seas igual. Oye, esta es bien grosera. Pero Señor, ¿por qué me pones a mi lado a 2 o 3 boyacás? Porque quiero que tú no aprendas de ellos, sino quiero que tú demuestres que tú eres diferente, que tú haces las cosas diferentes. Demuestra que no eres igual que ellos, que has aprendido, que has entendido. Demuestra que eres pueblo de Dios, no del diablo, de Dios. Avanzamos. Isaías 14, 31, 2. Gime y grita, puerta de la ciudad, ponte a temblar de miedo, Filistea entera. Porque viene del norte una nube de humo y nadie rompe la formación. ¿Qué respuesta se dará a los mensajeros de esa nación? Pues que el Señor ha afirmado a Sión y que allí se refugiarán los afligidos de su pueblo. Entonces, regresando al libro de Isaías, encontramos que del norte viene contra la Filistea un pueblo que Dios ha escogido como su instrumento. ¿Para qué? Para hacer temblar a los filisteos. Para aquellos que se están alegrando porque Israel está yendo mal. Entonces Dios dice, tranquilos, no se alegren. No se alegren. Nuevamente viene la palabra de Dios, la palabra de ánimo para su pueblo. Para su pueblo todo, solo para ese remanente fiel. Porque no todo el pueblo de Israel es fiel a Dios. No todo el pueblo de Israel alaba a Dios. No todo el pueblo de Israel teme a Dios. No todo el pueblo de Israel alaba, bendice y glorifica a Dios. Solo algunos. Solo algunos. Y para esos fieles, Dios les trae una palabra de ánimo. Que habrá esa ciudad de refugio para aquellos que están en aflicción, en dificultad, o que han estado en dificultad. Lamentablemente, cuando algunos pecan en la familia, toda la familia sufre. Tal vez yo no pequé, pero bueno, ¿qué tal? A lo mejor mi esposa peca, o mi esposo peca, o alguno de mis hijos peca. A lo mejor yo no fui el que rompí los platos, pero los tengo que pagar, que tengo que comprar otra vajilla, aunque yo no los rompí. Así es. El pecado de las personas que están a nuestro alrededor nos afecta. Nos afecta. Esto es tremendo. Entonces, esa afectación, esa aflicción, es de la cual Dios dice, ok, estás en aflicción, estás en dificultad, pero mira, tienes esperanza, tienes refugio. Sé fuerte, sé valiente. Viene la salvación. La salvación viene de Dios y está en Dios. Isaías 15. Profecía contra Moab. La ciudad moabita de Ar está arruinada, destruida en una noche. La ciudad moabita de Kir está arruinada, destruida en una noche. Acuden los de Dibón al templo, a sus altares paganos para llorar. Moab está gimiendo por Nebo y por Medeba. Rapadas están todas las cabezas y afeitadas todas las barbas. Recordamos que en la antigüedad las personas se rapaban la cabeza y las barbas como un símbolo de luto, de aflicción,
cuando tal vez un familiar muy cercano se moría, cuando su desgracia era tan grande, una manera de demostrar a las personas que estaban de luto, de aflicción, no era ponerse de negro, sino raparse. En el caso de los varones, las que se rapaban en aquel tiempo, mujeres, es porque eran prostitutas. Pero en el caso de los hombres era porque estaban en una aflicción muy grande. Pero, y aquí el Señor, bueno, primero vimos una profecía contra otro pueblo, ¿verdad? Así, Siria, con letra A, empezando. Y ahora contra aquí, contra Moab, pero ¿quién es Moab y de dónde viene Moab? Vamos bien rápido a ver de dónde surge este pueblo, esta ciudad. Génesis, capítulo 19, versículo 35 al 37, adelante, hermano. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin en este se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Fíjate qué cosa tan tremenda. Lot, ¿quién era? El sobrino de Abraham. La bendición no vino a Abraham sino hasta que ¿qué? Hasta que se separó de su sobrino y hasta que su papá se murió. No antes. La bendición de Dios está ahí. Dios tiene una canasta repleta de bendiciones para ti, pero a veces la bendición no llega. Porque tal vez hay pecado en ti o en tu casa. Y hasta que tú no te apartas de eso, no viene la bendición. Pero en fin, eso es otra lección que hemos aprendido en otra ocasión. No vamos a hablar ahorita de eso, pero ¿qué es lo que pasa con este hombre? No, se junta con una mujer de ¿dónde? De Sodoma. Y las personas de esa ciudad, ¿cómo eran? Perversas. La esposa de Lot, ¿cómo era? Pues aunque no era totalmente perversota, pero tenía un poquillo de eso. Porque si no, ¿de dónde se les ocurren las hijas de Lot acostarse con su padre? Pues de lo que veían, de lo que veían. Por eso es tan importante que nosotros nos vayamos quitando y cuidando ¿de qué? De no hacer las mismas cosas que hacen nuestros vecinos y de animar a nuestros hijos a, hey, hija, hijo, cuidado. Esas cositas que hacen tus amiguitos no están bien. Esas cosas que hacen tus compañeros de la escuela o del trabajo no están bien. Hay cosas que están mal y que tenemos que prohibirles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no ellos lo aprenden y después se los van a enseñar a sus hijos y se van a ir contaminando. Tenemos que cortar el mal de nuestra familia, de nuestra persona. Tenemos que quitar cosas. Sí, porque si no, el hijo mayor después de nosotros le enseña al que sigue y luego dice al que sigue. Mientras que no tratemos eso, ahí va a estar esa semilla de perversión, la perversión que sea, esa semilla de idolatría. Y entonces, estos moabitas más adelante también se les llama edomitas por el nombre de un descendiente de ellos, Edom. Un pueblo idólatra, un pueblo que idolatraba principalmente a un ídolo llamado Quemos. Un pueblo que llegó a tener una fuerza militar grande y que fue por mucho tiempo enemigo del pueblo de Israel. Sí, porque los descendientes de Lot se convirtieron en enemigos de los descendientes de Abraham. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Ismael fue enemigo de su hermano. Los descendientes de Lot, enemigos de... Caramba, ¿te das cuenta cómo las cosas que tú o yo hacemos pueden repercutir en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? Ahora, no estoy diciendo que tus hijos van a pagar por tu pecado. Estoy diciendo que tus hijos o tus nietos van a sufrir las consecuencias de tu pecado, que no es lo mismo.
no es lo mismo. Por eso la gran importancia de irnos arrepintiendo del pecado e ir corrigiendo el camino, para que a nuestros descendientes les vaya mejor que a nosotros. ¿Qué futuro quieres para tus hijos? ¿Qué futuro quieres para tus nietos, para tus bisnietos? Si es que el Señor no viene antes, a lo mejor viene hoy. ¿Verdad? Si ya nos quitamos de vaciladas y nos vamos con el Señor. Entonces, cuidado, guárdate del mal, corrige tu camino. Cuando menos te das cuenta, esas caras, esos gestos, esos malos modos que tú haces, ya los está haciendo tu hijo, ya los está haciendo tu hijo. Y de pronto vemos a jóvenes igualita que su mamá, igual que su padre. Hijo de tigre, bien manchado, ¿no? Digo, hija de tigresa, pues la tiger, ¿no? Igual. Oye, pero eso yo no lo hago, a lo mejor no te das cuenta. Oye, ya me fijé y eso yo no lo hago. ¿Y qué tal sus compañeros de trabajo? ¿Qué tal sus compañeros de escuela? ¿Qué tal la tía Chincha? O la tía Juana, la cubana. La tía Juana, la cubana, ya sabes que los cubanos son bien santeros, ¿no? Que le dicen santos a bolas de ídolos ahí que se trajeron de África. En fin, sufrimos por el pecado de los demás. Regresamos a Isaías capítulo 15. Todos, deshechos en llanto, van por las calles vestidos de luto. Gimen en los techos y en las plazas. El Esbón y el Ale claman a gritos hasta que Yahazá se escuchen sus clamores. Por eso gritan los valientes de Moab y flaquea su entereza. Mi corazón grita por Moab. Sus fugitivos huyen hasta Zoar, hasta Eglat, Selisaya. Suben llorando por la cuesta de Lufi ante el desastre. Gritan desesperados por el camino de Horonaim. Se han secado las aguas de Nimrim, se ha marchitado la hierba, ya no hay vegetación, no han quedado nada verde. Por eso se llevaron más allá del arroyo de los sauces las muchas riquezas que amasaron. Su grito desesperado va recorriendo la frontera de Moab, llega su gemido hasta Eglaim y aún llega hasta ver el Elim. Llenas están de sangre las aguas de Limón y aún más las plagas de Anadiel. Enviaré un león contra los moabitas fugitivos y contra los que permanezcan en la tierra. Isaías 16. Envíen corderos al gobernante del país, desde Selá, por el desierto y hasta el monte de la hija de Sión. Las mujeres de Moab, en los vados de Arnón, parecen aves que, espantadas, abandonan el nido. Danos un consejo, toma una decisión a plena luz del día. Extiende tu sombra como la noche. Esconde a los fugitivos. No traiciones a los refugiados. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor. Cuando la opresión llegue a su fin y la destrucción se acabe, el agresor desaparecerá de la tierra. El trono se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Hemos sabido que Moab es extremadamente orgulloso. Hemos sabido de su soberbia, de su orgullo y arrogancia, de su charlatanería sin sentido. Qué cosa tan tremenda viene diciendo el Señor aquí al principio del capítulo 16. El destructor no va a detenerse hasta que ¿qué? Hasta que se acabe la maldad. Y cuando llegamos al capítulo 5 del versículo 16, encontramos nuevamente una hermosa promesa de parte de Dios. La promesa de Dios dada a David, la promesa de Dios dada también a nosotros.
que en el trono estará ¿quién? Un descendiente de David que reina con fidelidad. Con fidelidad. Un juez que es celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Qué bueno saber que nuestro Dios no es un policía corrupto, que le decimos, Dios, ahí te va un billetito y perdóname las deudas, ¿no? Nosotros no podemos comprar el perdón de Dios. No le podemos dejar una manita de oro, o una patita de oro, o un corazoncito de oro, y Señor, pues, perdóname, ¿no? Aquí eso no aplica. Con Dios no hay mordidas. Y eso te debe alegrar, te debe gozar. Nosotros no podemos comprar el perdón de Dios, ni el amor de Dios. No se compra nada. Dios no está a la venta, ni sus favores tampoco. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios corrupto. Dios castiga a los malos. Por eso hay que dejar de ser malos. Qué bueno que Dios sea un Dios justo. Qué bueno que Dios castigue el pecado. Qué bueno. Porque muchas personas se quejan. Oye, ¿cómo es posible que esta persona haga esto, haga aquello y esté sin castigo? ¿O cómo es posible que...? No, Dios es un Dios justo. A cada uno le da su merecido. Y tenemos aquí el contraste. El contraste. Jesucristo, el Mesías, es un Dios hermoso y amoroso, pero en Jesús tenemos humildad, a pesar de ser Dios, que es lo que nos dice la Escritura. A pesar de ser Dios, Él no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de Él, se despojó del trono, se hizo hombre. Primero se humilló de ser Dios a ser hombre. Y nacer en un lugar apestoso. Porque los peces apestan. A veces, se pone el nacimiento, las figurillas. Bueno, para el que no conoce, los peces apestan. Es pura caca de vaca, o de borrego, o del animal que tenga. A eso huele, y ahí nació. Imagínate qué humillación. No solo ser hombre, sino nacer en un lugar horrible. Y después ser tratado como un hijo malnacido. Después ser crucificado. Caramba. ¿Y por qué lo hizo? Porque te ama, para pagar por tus pecados. Dios es un Dios amoroso. Jesús es extremadamente humilde. Jesús es manso y humilde de corazón. Les dice el Señor de sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Entonces, si nosotros venimos y no somos mansos, no hemos aprendido. ¿Y por qué no hemos aprendido? Tal vez porque no pasamos tiempo con Dios. Tal vez porque no leemos. Tal vez porque no meditamos. Tal vez porque no oramos. Por eso tal vez no somos mansos. Y se nos dice, pero ¿qué? ¿Yo por qué? ¿Y a mí por qué? ¿Y qué? A ver, dile a mi hermano, dile a mi hermana. A ver, estoy diciendo a ti. No, los haces, ¿yo por qué? ¿Y por qué a él no y a mí sí? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en la casa o en la iglesia decimos a un hermano, esto, aquello, no. Yo normalmente les digo a mis hijos que se dice sí, papá. Se calla y obedece. Simple. La vida con Dios es simple, sencilla. Nosotros nos la complicamos. Es simple.
Cuando Dios te dice que hagas algo, vas y lo haces. Cuando tu papá te dice que hagas algo, vas y lo haces. Y después de eso, ¿qué viene? Bendición. La obediencia trae bendición. Entonces, el obedecer te trae una bendición. Qué hermoso. Entonces, simplemente se te dice que hagas algo, vas y lo haces, bendición. Qué hermoso. Dios nos bendice por las cosas que es nuestro deber y obligación hacer. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Yo en muchas ocasiones pongo el ejemplo, es como el premio de puntualidad. Una vez que tú te contratas para trabajar en un cierto lugar y te contratas para llegar a las 8, tú debes llegar a las 8. Y si después de llegar todo el año a las 8 te dan un premio, pues qué chido, pero en realidad no es obligación de la empresa darte un premio de puntualidad, tu obligación es ser puntual. Algo así es con Dios. Tenemos deberes y obligaciones y además de eso a veces recibimos el premio, la bendición, cuando es nuestra obligación. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, fíjate el contraste. ¿Sí saben lo que es contraste? Con blanco y negro, comparación. Por un lado tenemos a Jesús, fiel, justo, celoso del derecho y ansioso de hacer justicia, humilde, en contra de Moab, que es que extremadamente orgulloso, soberbio, arrogante. Eso es lo que el mundo enseña y eso es lo que el mundo aprende. Ay, sea arrogante. Van las mujeres, se retuercen cuando les pasa. Orgullo, arrogancia, soberbia y charlatanería. Finalmente el hablar y el hablar se las de muy sin sentido. Presumen hasta cuando ni siquiera necesitan presumir, siempre se la pagan así. No así Jesús. Por eso tenemos que aprender de Jesús. Y tenemos que dar gracias a Dios por Jesús. Por ese rey que reina con fidelidad, con derecho, con justicia. Por eso es que Dios decide destruir a ese reino del mundo y a ese reino que se burla del pueblo de Israel, a ese reino que tal vez se burla de ti. Ay, la cristianita y la aleluya. Pues ahí Dios se encargará de cada uno. Continuamos con Isaías 16. Por eso gimen los moabitas, todos ellos gimen por Moab, lamentense, aflíjanse por las tortas de pasas de Kir, Jareset. Se han marchitado los campos de Esbón, lo mismo que las vidas de Sibma. Los gobernantes de las naciones han pisoteado los viñedos nazarenos, los que llegaban hasta Hazel y se extendían hacia el desierto. Sus sarmientos se extendían y llegaban hasta el mar. Por eso lloró, como llora Hazel, por los viñedos de Sibma, y a ustedes, ciudades de Esbón y de Lamed, los empapo con mis lágrimas. Se han callado los gritos de alegría por tu fruto maduro y tus cosechas. Ya no hay en los huertos alegría ni regocijo. Nadie canta ni grita en los viñedos. Nadie pisa la uva en los lagares. Yo le puse final al clamor en la vendimia. Por eso vibran mis entrañas por Moab como las cuerdas de un arpa. Vibra todo mi ser por ti, Jareset. Por más que acuda Moab a sus altares paganos, no logrará sino fatigarse. Cuando vaya a orar a su santuario, todo lo que haga será en vano. Esta es la palabra que el Señor pronunció en el pasado contra Moab. Cómo muchas personas se fatigaban y todavía el día de hoy se siguen fatigando para ir y llevar sus ofrendas a sus altares paganos. Eso que pasaba, lamentablemente sigue pasando.
Pero aquí en el caso del pueblo de Moab, Dios le dice a través del profeta Isaías, lo que yo ya había profetizado antes que venía, recuérdales que yo les había dicho esto, se va a cumplir, ya ahora sí se está llegando el tiempo. El Señor dice muchas profecías y ha habido ocasiones en las que, para demostrar su fidelidad, su palabra y que lo que Él pronuncia en contra de alguien se cumple, lo vemos por ejemplo en el caso de un rey que le dice, ya no te vas a morir ahorita, te vas a morir en un año. Ahora, con Moab es algo así, mira, ya te he venido diciendo en varias ocasiones que te va a ir mal, pero aquí te voy a decir cuándo. Continuamos en Isaías capítulo 16, versículo 14. Pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años, contados como los cuenta un jornalero, el esplendor de Moab y de toda su inmensa multitud será despreciado, y muy pocos y débiles serán sus sobrevivientes. ¿Por qué creemos que Dios es fiel? ¿Nos recordamos lo que significa la palabra fidelidad? ¿Sí? Lo vamos a recordar. Fidelidad es cumplir con una promesa, cumplir con su palabra. Si una persona dice que va a hacer algo y lo hace, entonces es una persona fiel. Si una persona dice que va a hacer algo, solamente es una persona comprometida. Es decir, es un compromiso de hacer algo. Hay que tener cuidado de no ser solamente comprometidos, porque comprometidos hay muchos. Lo que queremos en la iglesia no es gente comprometida, sino gente bien. No solamente que se comprometan a hacer algo, sino que lo hagan. Dios es fiel. No solamente dice que va a hacer algo, sino que lo hace. Ahora, ¿por qué creemos que Dios es fiel? ¿Por qué creemos que Dios cumple su palabra? Por dos cosas. Número uno, porque Él lo dice. Y número dos, porque tenemos la historia que comprueba que verdaderamente así sucedió. ¿Sí? Para nosotros como creyentes, lo primero es lo más importante. Pero cuando hablamos con personas que no son creyentes, lo segundo puede ser lo más importante. ¿Y por qué le crees a Dios? Porque Dios dijo que iba a pasar esto en este año y pasó. Dios dijo que iba a mandar plagas a Egipto y las mandó. Dios dijo que iba a sacar al pueblo de esclavitud y lo sacó. Entonces, ¿sucedió o no sucedió? No sucedió. Dios dijo que iba a mandar al pueblo de Babilonia para darle una tunda al pueblo de Israel, cuando Babilonia era nadie. Y lo hizo. Y Dios dijo que iba a mandar a Asiria en contra de Israel, cuando Asiria no era nadie. Y lo hizo. Y Dios dijo que iba a mandar a Siria y lo hizo. Entonces, ¿por qué le creo a Dios? Porque todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Y está en la historia. Y no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia fuera de la Biblia. Por eso nosotros de la misma manera creemos que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si todo lo que dijo que iba a hacer lo hizo, entonces lo que dice que va a hacer, lo va a hacer también. Entonces Dios es fiel y creemos en su fidelidad. Ahora, ¿por qué viene todo este castigo sobre el pueblo de Moab? Por lo que leímos anteriormente. Porque hemos salido de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, de su charlatanería y además por ir a los altares paganos, por acudir a los ídolos en vez de a Dios. Por eso viene el castigo. Y verdaderamente, algunas veces vemos que parece que a los malos les va bien, este cuate rata y le va bien, este cuate es chismoso y le va bien, y aquel es idólatra y le va bien, y aquel es gay y le va bien. Sí, pero por un breve tiempo. Por un breve tiempo.
No es por siempre. No es por siempre. Pero el Señor promete que si nosotros hacemos el bien, si nos arrepentimos y cambiamos, entonces nos va a ir bien por siempre. Por siempre. Eternamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y el Señor nos dice a través del profeta Isaías, porque yo no quiero el castigo del malvado, ni tampoco quiero su muerte. Lo que quiero es que se arrepienta, que cambie el camino. ¿Por qué a veces castigas a tu hijo? ¿Porque te encanta pegarle? ¿Porque te encanta regañarlo? ¿Porque te encanta jalar las orejas? No, porque quieres que haga lo bueno. ¿Y por qué de pronto también aquí en la iglesia tenemos disciplina? ¿Porque nos encanta estar moliendo a la gente? No, porque queremos que se arrepientan de su mal camino y hagan lo bueno. Pero por supuesto, a veces como la mente, el corazón del niño se contamina de modo de, ay, es que no, no, te amo, por eso te corrijo. Porque Dios dice, si los padres, a pesar de sus defectos, nos corregían y aceptáramos la disciplina, cuanto más aceptaremos la disciplina de Dios que lo hace para nuestro bien, para que compartamos de su santidad, para sus santos. Continuamos, Isaías 17. Profecía contra Damasco. Y miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Aram y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. Me puse una meta un poquito complicada. Quise el día de hoy llegar hasta el capítulo 18, pero como dicen ahí en diciembre, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu chispa se acabó. Se me acabó el tiempo. Entonces, vamos a tener que hacer una pausa el día de hoy, ¿verdad? Porque si no nos vamos a extender de más. Y la próxima semana, con su permiso, vamos a continuar. Hasta aquí ponemos una pausa. Vamos a ver qué hay de Damasco para terminar capítulo 17 y 18. Esperaba yo hacerle velocidad, pero se complicó. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una pausa el día de hoy.